esta figura en el poder, que es una figura oculta que no vemos y que es prácticamente un secreto, tiene un nombre y se llama el monje negro. Mi algoritmo me muestra estas cosas. eh, Pero sí, este nombre es algo. Los estudiosos de este tema de la política y la geopolítica le pusieron este nombre a esta figura que no le gustan las cámaras, no da entrevistas. Para esta persona es conveniente no ser famoso, no ser conocido, pero es mejor estar en la oscuridad. Y muchas veces esta persona es la que toma más decisiones en realidad. Es algo así. Este personaje en diferentes momentos de la historia ha tenido diferentes nombres. Vamos a ver unos ejemplos de la historia y vamos a ver por qué, de dónde sale este nombre. Bueno, vamos a ver el origen de este nombre. Y para entender esto, tenemos que buscar en la historia en las cortes europeas del siglo XVII y normalmente el rey no gobernaba solo. Siempre detrás de él, a su lado, había un religioso. Siempre. Había un confesor, o era un sacerdote y tenía un hábito. El hábito es la ropa que usan los religiosos, así se llama. Este monje o este religioso le hablaba al oído al rey y como esta persona hablaba con Dios, nadie cuestionaba las cosas que le decían en el oído al rey. Nadie iba a cuestionar qué era lo que estaba diciéndole al rey. El caso más famoso es en Francia. Este era el cardenal Richelieu, que era el hombre más fuerte del reino. Era este señor de acá, ¿ya? A su lado siempre estaba el padre José. Este era un fraile capuchino que su hábito era de color gris y no tenía un cargo importante. Se supone que no tenía poder, solamente estaba ahí al lado del rey. Su nombre no tenía una figura de poder en realidad, pero manejaba una red de espías en el reino y manejaba toda la diplomacia secreta en el reino. Al Richelieu, como tenía la ropa de color rojo, le llamaban la eminencia roja. Y al fraile, por el hábito, le decían la eminencia gris. El origen de lo del monje negro es por esto, por el monje y la ropa que usaba, y estaba como en la oscuridad, estaba detrás, no estaba expuesto. Y casi siempre es esta imagen del hábito religioso oscuro que está controlando todo, pero no está en el trono realmente siendo el rey. Y ese es el origen de este nombre de el monje negro. El rey es el que recibe los aplausos, el famoso, que la gente lo respeta, pero en realidad el que está mandando, el que manda, era este religioso. Bueno, vamos a ver otro ejemplo y es de Rusia. Este es del siglo XX. ¿Han escuchado de Rasputín? ¿Sí? ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, los Romanov era la familia como más poderosa y el hijo tenía una enfermedad y esa enfermedad era la hemofilia.
el hijo de los Romanov, que era el heredero al trono, era el siguiente que iba a estar en el trono, era hemofílico y eso era un secreto también. Si este niño se golpeaba, se caía o algo, podía morir porque tenía esta enfermedad de la sangre y todo esto. No había médico que pueda ayudarlo, pues intentaron todo y aparece este hombre que se llamaba Grigori Rasputin y era un campesino, no tenía educación y tenía fama de curandero. La palabra curandero, yo me imagino que en inglés debe ser como healer, pero en español se usa para alguien que no tiene ningún tipo de educación académica, es simplemente una persona que hace como magia o no sé qué, pero no tiene ningún prestigio decir que una persona es curandero o curandera, al menos prestigio académico. Algo como un chamán, una cosa así, claro, esa sería otra palabra. Y a este hombre, bueno, ya esta familia no sabe qué hacer, están desesperados y llaman a este hombre al palacio. El niño mejoró. Nadie sabe si fue suerte, qué pasó, el hombre realmente lo curó, no se sabe, pero esta persona se convierte, Rasputín se convierte en la única persona que la zarina, que se llamaba Alexandra, confía, solamente confía en este hombre porque curó a su hijo. Bueno, ahí empezó el desastre porque Rasputín empezó a decidir cosas. Empezó a decidir qué ministro entraba, qué ministro salía. Prácticamente estaba decidiendo cosas para el pueblo, ¿no? Y estaba decidiendo el destino de la gente. No ganó unas elecciones, no era el rey, ¿no? Pero era el que mandaba solamente con darle sus consejos o sus instrucciones a la zarina. Bien, vamos a otro ejemplo que es, ¿saben qué significa mayordomo? En la modernidad, la palabra mayordomo es en una casa de gente con mucho dinero, hay un hombre muy bien vestido que es quien abre la puerta, quien recibe a las personas en la casa. ¿Cómo se dice en inglés? Ese mismo es. En español se llama mayordomo, así se llama. Y es esta persona que es como el jefe de los sirvientes de la casa, ¿sí? Claro, estamos hablando de una familia, me imagino que millonaria para tener un mayordomo. Creo que nunca vi un mayordomo en persona, pero bueno, esa es la figura que yo he visto en la televisión. En el siglo VII, en Francia, los mayordomos del palacio eran las personas que eran los jefes de todas las personas que trabajaban en el palacio. Y en ese tiempo los reyes en realidad eran una figura decorativa. Incluso usaban la frase reyes holgazanes. Holgazán significa como lazy. En ese tiempo los reyes no hacían nada, eran decorativos. En realidad la gente que trabajaba con ellos hacía todo. Los mayordomos, que eran los jefes de los sirvientes, empezaban a acumular el poder y el control, porque empezaban dando órdenes solamente en el palacio, pero ya se iba extendiendo su poder. Y está el caso de Pipino el Breve. Él era en realidad el mayordomo, pero empezó a acumular poder y él realmente era quien mandaba, pero el rey era otro. Cuando Pipino el Breve
quería hacer cosas que necesitaba como tener más poder, necesitaba ser la cara del poder, se cansó de ser solamente el mayordomo, se cansó de mandar detrás del rey. Y había un papa que también quería negociar con él y el rey era un estorbo. Un estorbo es algo que es un obstáculo, algo que está en el camino de lo que tú quieres hacer. Eso es un estorbo. El rey era un estorbo, el rey estorbaba. Y el papa, que era la autoridad divina, ¿verdad? Porque era algo que venía directamente de Dios, era la voz de Dios, ¿no? También, el papa le dijo, rey es el que manda. En realidad, el otro no es rey, porque el rey es el que manda. El otro es solamente una decoración. Así que el que era el rey, que era este, Childerico, yo no sé si lo estoy pronunciando bien, pero este, le cortaron el pelo porque el pelo largo era lo característico de la realeza, de la monarquía, le cortaron todo el pelo y lo enviaron a un monasterio y lo encerraron en un monasterio y Pipino se proclamó rey. Porque, bueno, se cansó de estar en la sombra, necesitaba como ejercer el poder ya de frente para negociar con el Papa, porque el Papa también necesitaba de esto, pero necesitaba apoyo militar. Se pusieron de acuerdo y con esta legitimidad, porque recuerden que los reyes son coronados por la iglesia, ¿no? Era una negociación y pues ya era suficiente legitimidad para ser el rey. Así que al otro lo mandaron a un monasterio. Otra cosa que recordé cuando estaba preparando esta clase fue, Jackie, ¿recuerdas la clase sobre los cortes de pelo? Aquí me acordé de eso también, porque el símbolo de la realeza era el pelo largo. Ya con cortarle el pelo al rey y esconderlo fue suficiente y ya el otro pudo ser rey. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Entendiendo todo? ¿Conocían alguna de estas historias?